días para todos. Desde la Consejería de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Presidencia de la República, es un placer contar con su participación en el webinar La regulación FinTech y su futuro. Hoy contaremos con la participación de varios expertos en el mundo FinTech. Debido a la coyuntura actual, la implementación, adecuación y entendimiento de las tecnologías dentro de los servicios financieros ha venido creciendo a doble escala. Y esto ha potenciado los ecosistemas FinTech, brindando múltiples beneficios para empresas, personas y gobiernos. Les damos la bienvenida a un espacio de discusión centrado en los retos y desafíos que tienen los principales actores del sector y en cómo la sinergia entre gobiernos, empresas y consumidores nos permitirá avanzar en temas como inclusión, educación financiera, emprendimiento, entre otras temáticas fundamentales para el desarrollo de la nación. La primera intervención está a cargo del consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Muñoz. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en gestión de empresas y telecomunicaciones y MBA de la Universidad de los Andes. Se graduó en el programa ejecutivo de liderazgo y desarrollo de la Escuela de Negocios de Harvard. Ha desarrollado cargos gerenciales en empresas de tecnología y servicios en México, Brasil, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Perú, Chile y Colombia. Fue presidente para América Latina de la multinacional Comdata Group, vicepresidente de BPO y ventas de Carvajal Tecnología y Servicios. Además, ha sido un miembro activo de las juntas directivas de la Cámara de la Industria Digital para Andy y Fedesoft. El consejero Víctor Muñoz hablará acerca de la industria digital y cómo la tecnología mejora la cobertura de servicios financieros. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar el día de hoy acá, poder compartir con el superintendente financiero, el superintendente de Industria y Comercio, actores del sistema Colombia FinTech, el experto en temas también regulatorios y de empresas FinTech, el doctor José Miguel de la Calle, y vamos a estar hablando precisamente de cómo ha venido evolucionando la transformación digital en este sector. Lo primero que quisiera mencionar es, efectivamente, esto ha venido evolucionando a raíz de los años. Nosotros hemos venido avanzando de conceptos de conectividad digital, gobierno electrónico, gobierno digital, economía digital y lo más importante es ecosistema digital. Y es como en este momento nosotros venimos avanzando en todos y cada uno de los componentes para poder garantizar inversión, para poder tener una regulación inteligente, para poder estimular la llegada de las startups en las diferentes industrias y fundamental tener esa articulación con todo el ecosistema. ¿Qué es importante tomar en cuenta? En la nueva realidad que nos encontramos, y cuando uno habla de nueva realidad, habla porque nosotros estamos siendo irrumpidos por una tecnología, por lo que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero también por la digitalización acelerada que estamos viviendo en épocas de COVID. Es acá como vemos que hay sectores económicos que se vienen transformando, ya hemos tenido discusiones alrededor de lo que son plataformas colaborativas en temas de transporte, como en el sector financiero están las fintech, como en el sector turismo, inclusive estamos en ese momento en la discusión del Congreso de la República, la ley de turismo y también la prestación de servicios o operadores turísticos a través de plataformas. Entonces digamos que esto es algo que está con mucho dinamismo en temas de las tecnologías. Pues es innegable que cada vez los ciudadanos utilizan e interactúan más con estas nuevas tecnologías. La ciudadanía, hay algo que es fundamental para mencionar. Los ciudadanos quieren servicios que sean sencillos, los ciudadanos quieren tener servicios a un clic, los ciudadanos quieren interactuar de manera rápida con los diferentes sectores y con las diferentes industrias. Y en el tema de gobierno nosotros tenemos una responsabilidad absoluta y es de hacer regulación inteligente, pensando en modelos que permitan la participación de estas nuevas economías. En los temas de economía digital es fundamental, como ya lo venía mencionando, la conectividad. Nosotros no podemos hablar de servicios digitales, nosotros no podemos hablar de servicios 4.0 cuando ni siquiera hay zonas que tienen conectividad. Lo indispensable para economía digital es tener conectividad. Lo segundo, mencionarles en el tema de relaciones sectoriales, fundamental la participación de las industrias en todo este proceso de modernización regulatoria. ¿Cómo estamos en este momento? Y yo quisiera mencionar algunos de los aspectos en términos de los índices que nos miden y es fundamental. La OCDE sacó el indicador
del índice de gobierno digital. Este indicador lo que mide es el esfuerzo, y hay que hacer mucho énfasis en esto, y el esfuerzo es qué tanto estamos haciendo nosotros como país para transformarnos. Salimos en tercer lugar, salimos a niveles de Corea y del Reino Unido. Esto para nosotros es muy importante porque lo que hace es impulsar y mostrar que lo que estamos haciendo va en el camino correcto. Lo segundo, mencionar lo que tiene que ver con los índices de participación electrónica, que estamos en el segundo puesto, y lo que tiene que ver con inversión en tecnologías emergentes, que estamos en el tercer lugar. ¿Esto qué nos muestra? Que estamos avanzando en diferentes vías en el camino correcto. ¿Que falta mucho? Claro que falta. ¿Que tenemos retos? Tenemos muchos retos todavía, pero vamos avanzando de manera decidida. En el ecosistema fintech, y esto es una reflexión que quería hacer, porque uno muchas veces habla de fintech y uno dice las fintech comenzaron hace 5 años, comenzaron hace 2 años, comenzaron hace 10 años, y realmente lo primero es que desde fintech, si uno quisiera hablar de eso, uno puede hablar de fintech 1.0, y realmente estamos hablando que eso comenzó en 1865, cuando arranca el primer telégrafo, que se empezaron a ser utilizados para todos los procesos de transacción. Podríamos hablar cuando aparece la primera tarjeta de crédito en los 50, o cuando aparece el primer cajero electrónico en el año 67, cuando aparecen los códigos SWIFT en el 73, que es todo esto que nos permite hacer transacciones internacionales con un estándar que está definido entre bancos, entre países. Entonces, estas son disrupciones. En el año 87 aparece lo que se denominó el Black Monday. ¿Por qué es fundamental esto? Los momentos de crisis son momentos de oportunidades. Siempre que hay una gran crisis aparece una disrupción, aparecen nuevas alternativas, nuevas oportunidades. Podemos ver ya en el FinTech 2.0 cómo empezó ese proceso en que los bancos, en que las entidades empezaron a utilizar portales, empezaron a tener servicios para el ciudadano, servicios empresariales a partir de plataformas, no en ese momento en la nube, sino pues plataformas en lo que era la burbuja, o lo que fue en ese momento el boom de las .com, y en el 2009 ya se empezó a hablar de criptoactivos. Aquí estamos teniendo la discusión de los criptoactivos en el año 2020, pero las primeras conversaciones al respecto aparecieron en el año 2009. Y ya para hablar del FinTech 3.0, que es lo que vemos un poco más cercano, pues efectivamente están las billeteras móviles, empiezan a aparecer las primeras startups en América Latina. Para mí es muy importante mencionar el Innova de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es una muestra realmente cómo abordar procesos de regulación inteligente, interactuando con los jugadores en el mercado, y en la parte de los temas que vienen de cara al futuro, que ya se están visualizando, y es cómo vamos a hablar de los temas de Open Banking y los temas asociados a portabilidad de cuentas. El ecosistema, como yo lo mencionaba, es fundamental la participación del regulador, las instituciones financieras, las startups, los fondos de inversión en las aceleradoras y los desarrolladores tecnológicos. Es algo que tiene que ser un círculo virtuoso, donde lo que hacemos, inclusive en el sitio donde nos encontramos hoy, que es el Se Emprende de la ciudad de Bogotá, de Impulsa, donde precisamente lo que se hace son procesos de innovación. ¿En qué estamos en los segmentos fintech en Colombia? Más adelante seguramente cuando presenten los otros panelistas ahondarán en esto, pero realmente los temas principales en los que se vienen trabajando son pagos y remesas, préstamos, crowdfunding, gestión de finanzas personales, empresariales, todo lo que tiene que ver con scoring, todo lo que tiene que ver con identidad. Y aquí hay algo que es muy importante, y es tenemos jugadores internacionales, pero ya hay jugadores nacionales. Ya empezamos a ver cómo cuando hablamos de pagos y remesas, si bien están los Google Wallet o los Apple Pay, pues aquí ya tenemos los Nequi, los Pagonet, los Tepaga, Azopagos, tenemos también DaviPlata en algunos segmentos, y empezamos a mirar cómo empiezan a aparecer estos jugadores y cómo el ecosistema va avanzando de manera permanente. Esto nos muestra en dónde nos encontramos. Colombia en ese momento en América Latina se encuentra en el tercer lugar en lo que tiene que ver con startups e iniciativas alrededor de fintech. Estamos hablando de que tenemos cerca de 240 emprendimientos, ya unos más consolidados que otros, que se dedican a este tipo de servicios y de negocios, y lo que nos muestra realmente es que somos un jugador después de Brasil y de México en la región. Hay que mencionar obviamente la llegada de Nubank, que fue anunciada hace pocos días por un emprendedor colombiano que nació en Brasil, digamos, un emprendimiento, y pues que ya está en un proceso de escalamiento a nivel internacional. ¿Qué hay todavía
por corregir. Seguimos muy concentrados en las 4 principales ciudades. Esto nos muestra que todavía nos falta, digamos, de esos 1.103 municipios, si bien nosotros en procesos como el de pagos de subsidios se tuvo presencia en todo el país a través de pagos móviles, sí necesitamos no solo eso, sino tener soluciones y ecosistemas que estén permeando por lo menos las 20 ciudades principales del país en temas de emprendimiento. Acá realmente para hacer énfasis que seguimos muy concentrados en préstamos, en pagos y remesas y en soluciones empresariales para el sector. Nos falta, digamos, todavía entrar en temas como los de identidad digital que siguen todavía marcando muy abajo. Y cuando hablamos de los temas de crowdfunding, que es uno de los temas fundamentales en todos estos ecosistemas, pues todavía le falta crecer para poder, digamos, tener mayor participación. Sin embargo, mencionar la importancia y el rol que viene teniendo el ecosistema y el crecimiento que viene teniendo el ecosistema de manera permanente. Esto solamente es una imagen para mostrar, esto es de Finovista, de cómo se ve el ecosistema en este momento en Colombia y cómo tenemos en los diferentes sectores jugadores de todo tamaño, de toda clase y realmente pues esos 240 emprendimientos son fundamentales. Muy rápido y ya para terminar, ¿en qué estamos en términos de políticas? Es fundamental mencionar de los últimos avances que se han hecho, lo que tiene que ver con el COMPES de tecnologías para aprender, lo que tiene que ver con el decreto modificatorio de crowdfunding, lo que tiene que ver con los fondos de fondos, lo que tiene que ver con el decreto de sistema de pagos y muy importante, los temas de Sandbox. Sandbox es el camino correcto en el que uno aprende en temas regulatorios, en la arenera, en el día a día, teniendo retroalimentación con las empresas que están haciendo sus procesos operativos y de implementación. ¿Cuáles son los retos que tenemos en este momento? Hay unos de regulatorios, hay otros de política y hay otros de implementación. Me voy a concentrar en los regulatorios y de política. Vienen unos COMPES en curso que terminan de dinamizar el ecosistema, como son el COMPES de comercio electrónico, el de emprendimiento, la ley de emprendimiento que hace tránsito en el Congreso, pero también la discusión que viene de ahora en adelante de temas como el de Open Banking, todo lo que tiene que ver con el tema de portabilidad de cuentas, lo que tiene que ver con los temas, y ahí menciono lo laboral y es en el Congreso, tenemos un proyecto de ley que es el pago de prestaciones sociales para las personas que prestan servicios a través de plataformas. Eso es muy importante porque lo que estamos avanzando es en ese proceso de fortalecer las condiciones laborales, las condiciones en que se prestan servicios en todas y cada uno de los componentes del ecosistema. Yo simplemente les agradezco y los invito a que sigamos conectados en el panel el día de hoy. A continuación nos acompaña Jorge Castaño, superintendente financiero, quien ha dedicado gran parte de su vida a la formación académica y a la investigación en temas relacionados con el sistema financiero colombiano. Su liderazgo le ha permitido a la Superintendencia Financiera posicionarse con los mejores estándares internacionales de regulación y supervisión en materia bancaria, aseguradora y del mercado de valores. El superintendente Castaño es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la misma universidad y máster en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid. Su intervención será acerca del desarrollo fintech y el sandbox regulatorio. Muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en esta transmisión sobre el futuro de la regulación de las fintech. Un saludo muy especial a todos los compañeros de panel. Muy bien, en estos 10 minutos la Superintendencia Financiera quiere compartir con ustedes una visión sobre hacia adelante qué debería ser la regulación fintech y cómo desde las autoridades podemos generar un entorno seguro, un entorno controlado que nos ayude específicamente a que esta industria siga generando los beneficios y siga potenciando todo ese desarrollo que se requiere en nuestro país. Desde la Superintendencia Financiera, por supuesto, hay un rol muy importante en términos de quienes administran ahorros del público, en términos de quienes se acercan, quienes se acceden a desarrollar nuevos productos y nuevos servicios. Lo que antes era de alguna forma inminente que iba a suceder, se acelera ahora con esta pandemia. Entonces resulta fundamental desde la Superintendencia como autoridad del sistema financiero poder acompañar, tener una política pública en términos de desarrollo de la industria fintech. Básicamente hay 3 mensajes que queremos compartir
compartir. El primero de ellos está asociado a qué tanto estamos haciendo y qué tanto estamos aprovechando esta oportunidad como país. Si nos comparamos con los demás países de la región en términos de nuestro ingreso, el desarrollo que estamos teniendo en iniciativas, en emprendimientos, en acompañar el ecosistema fintech, Colombia logra un reconocimiento muy importante. Esto, por supuesto, obedece a una política pública, pero también a la posición de sus autoridades, una posición de acercamiento, de escuchar, de generar un contexto que nos ayude a este desarrollo. Para Colombia, entonces, en comparación con México y con Brasil, estamos avanzando. Ya se mencionó anteriormente por el consejero cómo Colombia logra ese reconocimiento, y este reconocimiento es fruto de esta política de desarrollar y acompañar estos emprendimientos. Por supuesto, cuando revisamos hacia adelante qué retos tenemos como país, hay elementos fundamentales de discusión. En primer lugar, es fundamental para nosotros entender ¿cuál es el camino que se debe recorrer? Para el caso colombiano, lo mismo está sucediendo para el caso de Brasil o para el caso de México. Pues definitivamente que no queremos ser solamente unos participantes, queremos ser líderes en la región frente a este tipo de desarrollos. Cuando comparamos no solamente el número de compañías fintech, revisemos también el esquema de adopción de fintech, incluso con países no solamente de la región, sino con países mucho más desarrollados, como por ejemplo Singapur o Reino Unido. Pues la atracción que está teniendo la industria fintech, la adaptabilidad, es un indicador muy importante para hacerle seguimiento. Colombia allí tiene unos resultados muy importantes, un índice de adopción fintech del 76%, esto es muy importante. Seguimos avanzando en esquemas de promoción de fintech. Nosotros no vemos esto como una amenaza, por el contrario, es una gran oportunidad. El sistema financiero, cualquiera que sean sus integrantes, tiene que lograr ese cometido, llegar a todas las regiones, llegar a todas las personas. Y si la tecnología nos está ayudando a esto, si la disrupción tecnológica debe ser el camino, pues hacia allá nos vamos a mover. Por eso es importante esta promoción de las fintech en nuestro país. Las instrucciones y prácticas relativas a las tecnologías de soporte fintech, pues es el escenario que necesitamos todos avanzar. Se necesita certeza, no puede haber emprendimiento, no puede haber innovación si no hay unas reglas de juego claras. Para la superfinanciera, para el gobierno nacional es fundamental esta estrategia y ya lo vamos a comentar. Por eso allí aparecemos en una muy buena posición, pero también surgen riesgos nuevos y no podemos solamente dejarnos llevar por muy buenas innovaciones y muy buena tecnología si no somos conscientes de los riesgos. Aquí hay un entorno en donde aparecen unos riesgos emergentes, ciberseguridad, datos, seguridad en las transacciones, en fin, que hace que necesariamente un consumidor, cualquiera que él sea, tenga un entorno seguro de celebración de sus operaciones. Aquí también la seguridad de la información y la protección de los datos es un elemento transversal que, como vemos, en todas las jurisdicciones está presente, incluido Colombia. Ya lo mencionó el consejero, tenemos que trabajar en Open Banking, acceso a esos datos abiertos, es lo que nos ayuda a democratizar la información que hoy en día es esencial a la hora de poder desarrollar productos y servicios en la industria fintech y, por supuesto, finalmente el desarrollo de pagos rápidos, eficientes, baratos, instantáneos. Eso nos debería llevar a producir unos muy buenos resultados en términos de inclusión financiera. Como país es mucho el recorrido que se ha hecho aquí desde la Presidencia de la República, por supuesto el Congreso, los ministerios en diferentes escenarios, el supervisor financiero, el supervisor de protección de datos. Ha sido una política clara, contundente, con resultados que nos ayudan a proyectarnos como país en el desarrollo de la industria fintech. Es un camino comprensivo, es un camino integral, no es fácil, no solamente se logra a través de la regulación, pero la actitud del gobierno, la actitud de nuestros escenarios nos llevan a que efectivamente haya un ambiente muy habilitante para toda la industria fintech y nos destaquemos así en la región. Nuestra arenera, nuestro sandbox, nuestro hub de innovación, pues ha logrado desde el año 2008, este primer piloto de pilotos, lograr y consolidar buenos resultados. Si ustedes revisan, hemos tenido la posibilidad de conocer 195 emprendimientos, innovaciones de toda naturaleza. Sobre eso hemos testeado 16 productos o iniciativas, hemos logrado aprobar 10, onboarding digital, dispositivos móviles, seguros a demanda, asesoría automatizada y, por supuesto, blockchain para operaciones en temas del mercado de valores. Estos ya son productos que están funcionando en nuestro sistema financiero, que vienen de esta arenera. 5 graduados exitosamente, pero no queremos quedarnos allí, necesitamos movernos a más. Ya hemos anunciado el sandbox del supervisor
va a aprobar en conjunto con el Gobierno Nacional, la Presidencia de la República y otras autoridades un sandbox para los criptoactivos. ¿Qué vamos a esperar que suceda allí? A partir del año entrante se va a tener la posibilidad de que el sistema financiero haga operaciones de cash in y cash out con exchangers de criptoactivos. Esto nos debería mover entonces a probar los nuevos escenarios. Hoy ya hay un nuevo escenario en regulación, un nuevo escenario en supervisión que debería ser capaz de permitir esta interacción. Finalmente, este proceso nos llevará en las fechas aquí propuestas a que a partir del primer trimestre del año 2021 ya se hayan elegido las entidades financieras y los exchangers que vayan a ser parte de este piloto. Queremos probar, queremos entender aprovechando estas nuevas tecnologías que están aquí disponibles. Segundo mensaje fundamental en todo esto, somos conscientes de la necesidad de adaptar la regulación, de adaptar la supervisión a las industrias fintech. Por eso estamos trabajando en diferentes criterios para adoptar un esquema de licenciamiento fintech. Hay elementos que son muy costosos, hay elementos que son difíciles de entender. Los emprendimientos tal vez ni siquiera entienden cómo les aplica la regulación. A través de este esquema lo que se debería lograr es tener no solamente posibilidades de flexibilizar y de hacer proporcional la regulación prudencial en pro de desarrollar una licencia fintech que sea capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores financieros en nuestro país. Eso nos debería entonces permitir avanzar de una manera importante en este ecosistema digital en nuestro país. El espacio controlado, sandbox regulatorio, no era suficiente tener un sandbox de supervisión, vamos a un sandbox regulatorio, el decreto 1234 nos ayuda en este esquema y aquí en este diagrama que queda para compartir con todos ustedes está el camino que debe recorrer cualquier entidad que quiera tener una experiencia de cómo le aplica la regulación, qué se puede cumplir, qué no se puede cumplir en un ambiente controlado donde gana el Estado, gana el consumidor financiero y donde gana la sociedad y nuestro país. Así que definitivamente el entorno es bastante prometedor, muy alentador en términos de los desarrollos que tiene la industria fintech para Colombia. Finalmente, entonces, nosotros tenemos 3 líneas de acción donde definitivamente para cada uno de ellos ese sandbox regulatorio va a ser el escenario que va a permitir consolidar todo este ambiente de disrupción digital. El consumidor financiero en el centro de toda esta discusión, esa es la realidad que queremos seguir construyendo. Para el regulador y para el supervisor prudencial es fundamental que el sistema financiero se vuelva un estilo de vida dentro de los consumidores financieros. Solo así lograremos más inclusión financiera, solo así llegaremos a los jóvenes, llegaremos a las zonas rurales basados en tecnología, pero con una finalidad, inclusión financiera para lograr un mejor país para todos. Finalmente, si están interesados en nuestra presentación, puede ser descargada a través de este código QR y queda a disposición de todos los asistentes. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchísimas gracias a nuestro superintendente financiero Jorge Castaño. Ahora nos acompaña Andrés Barreto, él es superintendente de Industria y Comercio de Colombia desde septiembre de 2018. Es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista y magíster en Asuntos Internacionales y en Política Internacional de la Universidad Externado de Colombia en conjunto con Columbia University en Estados Unidos y Sciences Po en Francia. También cuenta con un máster en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Barcelona, España. Es miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional ACOLDI, de la International Bar Association IBA y del Colegio Colombiano de Juristas, del cual también es su secretario general. Su intervención se titula Consumidor y FinTech. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación a participar en este foro FinTech. Recogiendo las palabras del consejero presidencial, evidentemente pues es un mercado dinámico y un mercado por el que tenemos que abogar desde la perspectiva de la Superintendencia de Industria y Comercio en 2 vías. La primera, la protección del consumidor ante estos nuevos servicios digitales financieros y la segunda, la protección y la promoción de la libre competencia, que es lo que a la Autoridad Única de Competencia encarnada en la Superintendencia le importa. De una manera, los fenómenos globales pues no pueden ser ajenos a ninguna jurisdicción y Colombia no es menor. Ya lo señalaba el señor consejero, tenemos el 3er lugar en el índice global del ranking de gobierno digital. Adicionalmente, tenemos un mercado sumamente dinámico en lo que tiene que ver con la penetración de plataformas, redes sociales, negocios disruptivos, y esa es una realidad que llegó para quedarse.
Desde la perspectiva del regulador, pues qué importante es poder ir de la mano con la industria con el fin de construir las mejores herramientas, con el fin de tener un ambiente regulatorio propicio que no sea hiperregulatorio, que no ahogue, que de ninguna manera afecte entonces con la creación de estos negocios, entendiendo siempre que cualquier modelo de negocio que intente entrar a una jurisdicción tendrá que cumplir con las leyes de esa jurisdicción. De otra parte, la posibilidad de ir mancomunadamente entre los supervisores, los reguladores y los propios creadores del negocio. Ya lo señalaba el señor superintendente financiero respecto del tema de las areneras. Y tal vez este es el modelo más exitoso en el mundo. No es una novedad esta jurisdicción y creo que a todas las regulaciones les ha venido bien. Poder tener en un ambiente controlado estos negocios e ir en un paso a paso será la mejor herramienta. Considero en lo personal que es una torpeza aventurarse en temas legislativos cuando son fenómenos cambiantes y dinámicos. Consideramos también que a veces las rigideces normativas de lo preexistente puede que no responda a ese modelo de negocio y por ello creo que un trabajo asociado, mancomunado, entre reguladores, supervisores y las propias empresas siempre dará el mejor resultado. Ya la OCDE ha andado un camino largo sobre esto y ha hecho unas recomendaciones que son buenas prácticas sobre un buen modelo de negocios. La primera, por supuesto, el cumplimiento del estándar normativo del país en donde estos se vayan a desarrollar. El segundo, el verificar y actualizar la regulación con el fin de que no hayan distorsiones para la libre competencia para los entrantes, que no haya barreras a la entrada sobre las empresas preexistentes, pero además de eso que no se cree un ambiente anticompetitivo que de alguna manera pueda mutilar estos negocios. Desde la perspectiva del consumidor, pues obviamente entender que el derecho a la satisfacción del consumidor es el fin último, no solamente del derecho del consumidor, sino de la libre competencia. Y en ese sentido tendremos que proveer siempre mejores bienes, mejores servicios, a mejores precios y con mejor calidad. Y la industria fintech, además de eso, reúne una de las características más importantes, que es la innovación. La reinversión anteriormente se pensaba simplemente como la maximización de esos beneficios en esa jurisdicción, pero siempre ha estado en la discusión el tema de cómo reinvertir y cómo hacer que la innovación y la tecnología sea una realidad. Creo que los negocios fintech van a ser o son la mejor herramienta. Realmente son negocios que viven del desarrollo tecnológico y eso desarrolla creatividad, tecnología e innovación. Así que la reinversión per se deriva de esos propios negocios. En Colombia creo que hemos querido ser responsables acompañando desde la perspectiva de la superintendencia los proyectos regulatorios que nacen del Congreso de la República, acompañándolos en función asesora con abogacía de la competencia. Es importante que la autoridad de competencia pueda tener su palabra sobre esos proyectos por dos vías. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, además de ser autoridad de competencia y consumidor, es la autoridad de protección de datos, que es una tercera variable muy importante de considerar en estos modelos de negocio. Y la segunda, el hecho de que ese mecanismo ex ante de tener conceptos de abogacía de la competencia permitan evidenciar qué afectaciones puede haber el régimen de competencia, seguramente serán los mejores o el mejor resultado para poder tener un ambiente regulatorio propicio, pero sobre todo un ambiente de negocio que debe ser propicio. En ese sentido, la protección del consumidor puede tener ya sus propias normas. En Colombia tiene una ley estatutaria, el Estatuto del Consumidor, y creemos que obviamente esas distorsiones de aplicar un instrumento anterior pueden generar algún tipo de externalidades que no estamos previendo. De allí que el tema de tener una arenera regulatoria va a ser lo mejor para actualizar normatividad sin que necesariamente sean normas que desarrollen y apliquen. ¿Qué tal las guías? ¿Qué tal las recomendaciones? ¿Qué tal los conceptos de abogacía de la competencia? Esos son un paso a paso para después pensar si el fin último es poder cristalizar eso en derecho positivo, es decir, en una ley de la República. Colombia, como Estado miembro de pleno derecho de la OCDE, tiene que estar al tono con la regulación internacional y con las mejores prácticas posibles. Y la superintendencia tiene mucho más que aportar allí, datos personales. Seguramente es un modelo de negocio en donde no solamente el activo digital va a ser también esos datos personales, sino la necesidad de que haya una seguridad sobre el tratamiento de esa información. Y creo que el hecho de que la superintendencia sea la autoridad en los tres temas le da una visión holística que le permite poder tener una comprensión mayor. Que el regulador pueda tomar las mejores decisiones con mecanismos ex ante, como un concepto de abogacía de la competencia en donde participemos todos los supervisores. Que las empresas puedan tener un adecuado estándar de seguridad y cumplimiento, conociendo la normativa en libre competencia, en protección al consumidor, pero sobre todo en protección de datos, que ya ha sido un detonante en la República de Colombia. Y lo tercero, que el Congreso de la República nos utilice en función asesora cada vez que va a haber proyectos de ley.
No es necesario hiperregular muchos de los asuntos, pero también creemos que no es necesario caer en ese falso dilema de señalar que la regulación atente contra los negocios. La regulación simplemente tiene que ser la creación conjunta entre los diferentes actores con el fin de maximizar el bienestar del consumidor con mejores servicios, a más bajos precios, con mayor innovación y calidad. La posibilidad de que haya libre competencia, tanto para las empresas nacionales como para las empresas extranjeras. Y la protección de datos, que en el marco de la égida transversal, desde una visión holística, es lo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido trabajando desde esta dinámica actual de la OCDE. De tal suerte que creo que el tema no solamente es una realidad y está en boga porque no es ciencia ficción, ya el señor consejero nos contaba cómo eso es un modelo de negocios que ya existe, cómo tenemos actores nacionales jugando en ese mercado y cómo queremos atraer mayor inversión extranjera, con seguridad jurídica, con respeto por las normas de la libre competencia, la protección de datos y la protección del consumidor, y cómo queremos desarrollar más negocios de ellos, porque aquí, además de maximizar el bienestar para el consumidor, vamos a maximizar también la innovación y la reinversión en ciencia, innovación y tecnología por el modelo de negocios que tenemos. Esa fue la intervención del Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto. La siguiente intervención está a cargo de José Miguel de la Calle. Él es abogado de la Universidad del Rosario con maestría en Derecho de Harvard University de 1993 y estudios de Economía del Derecho del London School of Economics y el Instituto Ortega y Gasset de España. Trabajó en Londres en el corredor de seguros Willis y se ha desempeñado como director legal de varias entidades financieras en el país. Ha ejercido por varios años la profesión en los campos del derecho económico y el litigio comercial. Actualmente es socio de la firma de abogados Garrigues y director de las áreas de Derecho de la Competencia y Derecho Público de la Oficina de Bogotá. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Al consejero presidencial Víctor Muñoz, a todos los funcionarios del gobierno, les agradezco mucho este espacio. Reconozco muy importante las palabras del doctor Andrés Barreto, que conecta el tema de FinTech de manera muy especial con las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en los temas de promoción de la competencia, protección del consumidor y protección de datos, y en eso coincidimos. Realmente hay un poder muy importante en torno a esa autoridad que tiene la particularidad de que no tienen otros países, y es que tiene esas tres funciones, aparte de otras, que se conectan muy bien con el tema de las FinTech. Yo voy a hacer una presentación breve sobre el tema de las tasas de interés. Voy a trabajar dos temas básicamente para ser muy puntuales y muy sencillos en el mensaje. Por un lado, recordar cuáles son las características de los límites a las tasas de interés, la característica económica, el efecto económico que tiene ello. Y segundo, voy a hacer un breve repaso de las normas que hay en Colombia y de las decisiones de las autoridades en esa materia, sobre límites de tasas de interés. Recordemos para empezar que la tasa de usura tiene un propósito originalmente loable, tiene un propósito que es razonable, que se entiende, que se ve entendible, y es impedir el abuso. Es decir, la importancia que se tiene las tasas de interés como los precios que se establecen para el dinero, pues tienen que guardar cierta proporcionalidad con el servicio que se presta, y son una señal para la estabilidad y predictibilidad del mercado del dinero respecto de los propietarios de los activos o de los capitales que circulan en la economía. Pero hay una realidad que también es cierta, y es que los límites de las tasas de interés como control de precio que son, pues tienen los mismos efectos de los controles de precios. ¿A qué me refiero? Pues como son un techo al costo del dinero, pues pueden llegar a contraer la oferta de servicios financieros, pueden significar una disminución de la oferta de esos servicios financieros, especialmente en los segmentos más pobres de la población. ¿Por qué? Porque los segmentos más pobres de la población son los segmentos que, como decía el doctor Castaño en su presentación anterior, pues todavía no hacen parte
del ecosistema financiero, no están en lo que se llama la inclusión financiera y por lo tanto son los riesgos más altos del sistema. No están bancarizados, no hay historias de crédito sobre ellos y en esa medida pues no tienen registros que les permitan reducir su posición de riesgo frente a los acreedores potenciales. Por eso hay que reconocer que las tasas de usura generan un desincentivo a prestar a los riesgos altos, especialmente en mercados insuficientemente competidos, como podría decirse que es el mercado colombiano. Yo creo, y a riesgo de polemizar sobre esto, habrá otros expertos aquí que me puedan controvertir, pero a mí me parece que al mercado colombiano le cabe mucha más competencia en los servicios financieros. Y en esa medida los impactos de las tasas de usura se notan de mayor manera. Inclusive autores reconocidos como Galindo y Jaramillo en un estudio del 2011 nos hablaban de que puede ser un incentivo a la cartelización en la prestación de servicios y ellos mismos nos comentan cómo es un factor que disminuye el apetito de entrada de nuevos competidores, muy importante. Es decir, no solo el mercado es menos competido, sino que en su estado, digamos, como se encuentra actualmente, sino que además otros competidores que pudieran tener interés en entrar al mercado, pues ven reducido ese interés y en la práctica lo que termina pasando es que los prestatarios de mayor riesgo son prestatarios que reciben menos cantidad de crédito en número de créditos y en volumen de créditos que la que recibirían en una situación, digamos, óptima, donde no hubiera un techo a la tasa de interés. Yo no estoy propugnando necesariamente aquí con estos comentarios para que se elimine la tasa de usura, es algo que es debatible, pero al menos sí va a ser muy importante que se haga un debate de cara al crecimiento de las fintech sobre la validez de este sistema y sobre la necesidad de diferenciar tasas o techos de interés. Porque además, como ya lo dije, afecta a la libre competencia, disminuye el número de agentes en el mercado, reduce la inversión de, como le dicen, los incumbentes, es decir, los agentes que están establecidos en el mercado tienden a invertir menos porque se sienten, pues digamos, cómodos con la situación de ofrecer dinero con esos techos de tasa, por decirlo de manera más gráfica, para un banquero hoy en día es casi lo mismo prestarle a un agente del cual se tiene información financiera suficiente, que tiene bajo riesgo, que prestarle a un señor joven en el Amazonas que no tiene registros históricos de crédito, porque ambos son créditos que se pegan más o menos a la misma tasa del techo. Fijémonos, por ejemplo, el crédito de consumo hoy tiene 24% de límite, el microcrédito tiene el 56-58% y el crédito de bajo consumidor el 48-63%. Voy a apurar un poquito que se me está agotando el tiempo. Este es simplemente una señal de que lo que estoy diciendo tiene una convalidación. La inflación entre los años 90 y los tiempos actuales bajó aproximadamente entre el 20 y el 3%. La tasa de captación, a su vez, de captación de recursos, bajó entre el 15 y el 3%. Sin embargo, la tasa de intermediación no ha bajado en la misma proporción y se mantiene entre el 11 al 7% en el mismo periodo. Y aquí, para rematar, esto se ve complejo, pero en realidad es muy sencillo, lo que quiero es mostrar que el concepto de tasas de interés en Colombia, de qué es interés, lo que sí es interés y lo que no es interés, es algo que se ha discutido por largo rato, se ha planteado por las distintas autoridades y por las leyes. Fíjense, por ejemplo, la ley 45 del 90 llama interés a todo lo que tiene una contraprestación, sumas que son contraprestación del crédito, sumas que son vinculados al crédito o servicios que son vinculados al crédito. Se dice que las comisiones, honorarios o similares son parte del interés, que los costos de administración, la papelería, la Superintendencia Financiera en sus conceptos ha sido clara en decir que los costos de cobranza
ordinaria también lo son, las comisiones de apertura, y a su turno, la Corte Suprema, por ejemplo, estableció que los estudios de títulos, los seguros, los impuestos, los avalúos no son interés, los cobros de IVA no lo son, los costos de cobranza extraordinaria no lo son, y los servicios adicionales de servicios tecnológicos complementarios a los básicos del producto no lo son, según lo dice la Superintendencia Financiera en su circular básica. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué traigo a colación este asunto que es un poco denso? Lo que pienso es que en Colombia la definición de qué es interés y no es interés es compleja, se necesita avanzar en esa regulación. Concluyo con lo que sería mi propuesta. Yo creo que necesitamos revisar la regulación de tasas de interés, y no solo las de tasas de interés, sino la regulación sobre fintech en general, bajo estos 4 parámetros. Lo primero, hay que entender que hay una diferenciación fundamental, eso lo podemos hablar ahorita en el panel en el que voy a participar, entre la banca tradicional y la fintech y las fintech. Creo que hay características estructurales que son diferenciadoras de una y otra industria y debería tomarse ello en cuenta. Lo segundo, creo que llegó el momento de pensar en una tasa diferencial de usura para las fintech, una tasa especial, la creación de la figura del crédito digital, digamos, puede ser. Lo tercero, una definición conceptual de qué es y qué no es interés especialmente para fintech. Como les mostraba ahora, pues se trata de una cuestión que es un poco, digamos, la palabra no es arbitraria ni mucho menos, tampoco es artificial, pero la diferencia entre interés y no interés es algo que bien puede plantearse con una visión más innovadora hacia las características de cada una de las industrias. Como por ejemplo, para terminar, el concepto de tecnología me parece que es un elemento esencial para poder determinar esa tasa de interés en el mundo fintech. Con eso termino, muchas gracias por darme esta oportunidad. A continuación nos acompaña María Camila Muñoz, MBA de Syracuse University y especialista en innovación y crecimiento de emprendimientos en Stanford Business School. Fue vicepresidente comercial de Factoring Bancolombia hasta 2011 y posteriormente fundadora de Exponential Confirming Fintech, dedicada a construir soluciones de capital de trabajo para fomentar que las pequeñas y medianas empresas ganen mayor competitividad, facilitando un ambiente 100% virtual, el pago anticipado de facturas por más de 3,5 billones de pesos. María Camila Muñoz hará una presentación sobre los rasgos esenciales de la industria fintech y sus aportes a la inclusión financiera. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro. Quisiera entrar en materia rápidamente porque creo que es un tema muy apasionante hablar de inclusión financiera y realmente lo que ha podido hacerse en Colombia con esta, digamos que con fintechs pues dentro del mercado. En Colombia hay más de 200 empresas fintech mapeadas en el ecosistema y básicamente su principal función es dedicarse a la innovación financiera tanto para empresas como para personas, tanto para entidades grandes como para compañías pequeñas. Nosotros tenemos afortunadamente la tasa de adopción en tecnología financiera más alta porque el 76% de nuestra población utiliza servicios fintech y es una industria que está creciendo al 120% anual. Esto corresponde a un estudio que hizo Ernst & Young el año pasado. Estoy segura que durante la pandemia hemos visto unos crecimientos doble dígito en la mayoría de estas compañías, pues porque realmente el aislamiento hizo que los servicios financieros digitales pues fueran mucho más utilizados. ¿Por qué se da este boom en Colombia y por qué la industria fintech está contribuyendo de esta manera a la inclusión financiera? Básicamente tenemos
un gobierno que nos está apoyando, tenemos una superintendencia financiera comprometida con el sandbox, ahorita lo decía el superintendente, toda la regulación está mirando la posibilidad de facilitar operaciones a través digamos que de estas herramientas. Tenemos una entidad de gobierno como Impulsa que está apoyando la creación de empresas y que está interviniendo en la profesionalización de los diferentes negocios. Tenemos además inversionistas que han aportado más de 1.000 millones de pesos en la industria, más 1.000 millones de dólares, perdón, en la industria en los últimos 3 años. Eh, y lo más increíble de eso es que los últimos 300 millones se consiguieron durante los primeros 5 meses de la pandemia. Entonces, esto significa que no es una industria que haya frenado durante la crisis, por el contrario, es una industria que se vea pues y que se está viendo eh, fomentada pues por estas realidades pues nuevas que nos tocan vivir. La OSDE publicó un informe muy diciente donde se está midiendo cómo los gobiernos están progresando frente a ser digitales y encontramos que Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo en este estudio. Hay 6 pilares de análisis bastante bien ubicada digamos que en los 6. Tiene un tema de que es digital by design, o sea que son países que han desarrollado estrategias sólidas, pues como liderazgo, con estructuras que estén empoderadas y que puedan ser responsables en la toma de decisiones, pues que integran los procesos. Ahí ocupamos el tercer lugar. El gobierno como una plataforma, esto quiere decir que es un gobierno que está entregando los elementos fundamentales para que se desarrolle el ecosistema y que está empoderando a sus servidores públicos para que diseñen las políticas y se puedan brindar pues los servicios de manera eficiente. Ahí estamos en el quinto lugar. Centrados en el usuario quiere decir que el enfoque está centrado en la persona y no impulsada por la persona. Aquí estamos en el segundo lugar. Eh, Estamos reconociendo que los datos son el activo estratégico para diseñar las políticas y los servicios. Ahí estamos en quinto lugar. Y somos finalmente una economía o digamos que abiertos en función de pues del involucramiento de los diferentes actores para poder crear pues un sector público que esté basado en conocimiento. Ahí estamos en 11º lugar, es el punto donde más hay que trabajar. Y en proactividad tenemos que ver pues con la entrega de datos y servicios de manera abierta pues a los diferentes usuarios. Ahí estamos en el primer lugar. Son elementos muy importantes. Finalmente pasamos a un punto donde realmente la inclusión está medida y todavía tenemos mucho que hacer frente a ella. Se cree que el 84% de los colombianos han tenido acceso a algún servicio financiero digital, algún servicio financiero tradicional, perdón, pero se cree que solamente el 30% de esos usuarios lo usa de manera regular. Entonces, todavía tenemos un reto muy grande para trabajar en este aspecto. Creo y estamos viendo que las fintech aportamos de manera mucho más eficiente a ese uso regular porque es mucho más fácil, digamos, que de acceder. Esto rompe barreras geográficas y logra pues que los diferentes usuarios recurran de manera pues mucho más, pues, más fácil. Las fintechs colombianas están enfocadas en muchos temas, pero tenemos básicamente 4 grandes temas que han sido pues los que han jalonado el crecimiento. Los primeros son las billeteras digitales, tenemos también las pasarelas de pagos, los créditos digitales y el factoring electrónico, pues son lo que son las finanzas empresariales. Ese aumento pues simplemente se ha dado porque ofrecemos conectividad remota, porque es digitalizado, porque es muy eficiente y porque pues en medio de la pandemia se vuelve mucho más necesario pues tener herramientas digitales. ¿Cuáles son 5 temas fintechs actuales en Colombia que están siendo pues jalonando pues el diseño de producto? Entonces tenemos blockchain, este es el tema que va desde criptomonedas hasta la creación pues de seguridad y creación pues de encriptación en la información. Tenemos bundling, que es donde se están juntando diferentes servicios financieros para que sean vendidos en un mismo paquete, es decir, que ese usuario solamente tenga que llegar a un solo punto y pueda encontrar ahí todos los productos que necesita. Están creciendo los neobancos, que son pues entidades bancarias que usan la filosofía fintech. Tenemos un desarrollo de criptoactivos. Aquí todavía necesitamos un
y son iniciativas que pueden venir del Mintic o incluso pues del Ministerio de Comercio. Y tenemos un tema de banca digital donde estamos hablando de créditos, de e-factoring, de tecnologías y de seguros. Pasando a haciendo un contraste ya con 4 temas que se estén trabajando en el mundo, nos podemos dar cuenta que todavía tenemos pues campo de trabajo. Hay un tema importante que es el tema de InsurTech, tiene que ver con los servicios de tecnología asociados a las aseguradoras y a la toma de seguros y pólizas por parte de los usuarios. RegTech es ese segmento fintech que está desarrollando tecnologías que le ayudan a las entidades financieras a cumplir con la regulación de una forma mucho más ágil y mucho más eficiente. El tema de biometría asegura las transacciones mediante el reconocimiento facial o de voz. Esto es un punto supremamente importante para pues, continuar en esa senda de inclusión y de involucramiento de miles de usuarios. Y está el tema de criptomonedas que pues eventualmente se van a empezar a utilizar para pagos reales y no simplemente como inversión. Muchas gracias por el espacio. Las fintech estamos aquí para quedarnos. Somos capaces de atender miles de usuarios de manera muy eficiente y tenemos la capacidad de alcanzar lugares geográficos pues no antes no pensados y además hacer mucho más fácil la gestión para los diferentes usuarios. La siguiente intervención está a cargo de Eric Rincón, presidente de Colombia FinTech. Es abogado de la Universidad del Rosario con posgrados en Derecho Financiero y en Derecho Contractual, maestría en Derecho Comercial y doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid. Presidente de Colombia FinTech y de la Alianza Iberoamericana FinTech, y su intervención se titula Bitácora de Regulación FinTech, avance en los últimos 3 años. Bueno, muy buenos días a todos y antes que nada un agradecimiento muy especial a la Alta Consejería para la Transformación y Asuntos Económicos de la Presidencia de la República por la invitación. El día de hoy vamos a hacer una muy breve presentación sobre lo que ha sido el devenir regulatorio en los últimos 3 años en materia fintech. Ya vamos a ver, y esto es muy importante decirlo, que fintech en efecto no es un segmento, no es un desarrollo que se encuentre desregularizado, todo lo contrario, hay una regulación importante y no estamos hablando de una actividad que tenga ausencias normativas o que se esté desarrollando dentro de algunas lagunas. Y esto es importante decirlo básicamente porque cuando estamos en torno a los desafíos que tiene el regulador, pues básicamente debe garantizarse el equilibrio entre la seguridad jurídica y operacional y por otro lado el desarrollo de la innovación y la disrupción tecnológica. Y aquí, como lo señalaba el superintendente Castaño en su presentación, pues es muy importante garantizar ese debido equilibrio entre lo que puede llegar a ser la introducción de esas nuevas tecnologías que proponen nuevos modelos de negocio transformadores para la prestación de productos o servicios financieros y por otro lado, pues la necesidad de que efectivamente la seguridad operacional permita mitigar los riesgos vinculados a esas nuevas actividades. En ese sentido, yo quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Cuando estamos hablando de fintech, y ustedes lo ven en pantalla, no estamos hablando de un segmento que se encuentre desregularizado, todo lo contrario. Si ustedes ven cada uno de los nuevos segmentos que componen esta industria, tienen regulación, incluso algunos de ellos regulación prudencial ya definida. Una cosa es estar regulado desde el ámbito financiero y otra cosa es que no exista una regulación especial para cada uno de los segmentos. Revisemos rápidamente cómo se encuentra cada uno de ellos. En el caso de los pagos digitales es tal vez uno de los segmentos que tiene mayor regulación. Encontramos diversos actores como procesadores de pagos, pasarelas de pago, billeteras digitales y por supuesto también sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. En el caso, por ejemplo, de las sociedades que desarrollan pagos y depósitos electrónicos, existe una regulación especial definida desde hace ya 5 años, que es la denominada Ley 1735 de Inclusión Financiera, que define que en el caso de la actividad como genera captación, pues debe haber un licenciamiento, acreditación o autorización previa por parte del supervisor financiero. Pero habrá también, en el caso de los pagos digitales, segmentos o subsegmentos como el caso de las pasarelas de pago que tienen hoy en día
una regulación indirecta vía circular 08 del año 2018. Es decir, cuando estamos hablando de este especial segmento dentro de la industria fintech, hay regulación. En el caso del RegTech, y lo mencionaba acá en su presentación el superintendente, existen muy importantes normas recientemente creadas, como el caso de la circular 029 del año 2019, que nos habla sobre identidad digital y que nos abre ya una ventana al denominado Open Banking, y por otro lado está lo que conocemos como la circular 027 o de SARLAB 4.0, que es una circular de este año que permite que el conocimiento de clientes se pueda desarrollar a través de medios completamente electrónicos, garantizando que la conexión sea remota y segura. Eso significa que RegTech ha crecido muchísimo en Colombia, que tanto las operaciones de conocimiento de cliente como el riesgo vinculado al lavado de activos se encuentren debidamente definidos desde el punto de vista regulatorio. Y en tercer lugar, tendríamos que destacar cómo se ha desarrollado el segmento del financiamiento alternativo, que es un poco el fintech puro. Por un lado está el crédito digital, que tiene las normas propias del Código de Comercio y donde ahí es muy importante toda la intervención desde el punto de vista de la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, y creemos que ahí es importante hacer un esfuerzo adicional. Me uno un poco a lo que señalaba José Miguel de la Calle en lo relativo a que en ese punto es necesario reconocer que en tanto el Código de Comercio como la Ley 1480 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria tienen hoy en día la puerta de entrada para que no sigan existiendo, digámoslo así, ciertas circunstancias que más adelante les voy a comentar, pueden generar algunos inconvenientes desde el punto de vista del desarrollo de ese segmento en Colombia. En segundo lugar, en el financiamiento alternativo está el crowdfunding, todo lo que tiene que ver con el financiamiento colaborativo, que tiene normas tan importantes como el decreto 1357 del año 2018, que define requisitos de constitución y operación de las sociedades de financiación colaborativa, y está, además de eso, el recientemente sancionado decreto 1235, que amplía los límites para el desarrollo del crowdfunding. Allí hay una oportunidad de mejora. Frente a la reactivación económica que tiene el país, se necesita revisar muy bien los requisitos de constitución o los requisitos para darle de alta las sociedades de financiación colaborativa. Tenemos muy pocos actores y necesitamos muchos más para que efectivamente se pueda dinamizar esa reactivación. Y en tercer lugar, dentro del financiamiento colaborativo está todo el tema de factoring, los sistemas electrónicos de negociación de la factura como título o valor, donde efectivamente contamos, por un lado, con el decreto 1154 emitido este año, está la resolución 042 de la DIAN, que es una resolución también de este año, y finalmente el anexo técnico que se va a desarrollar finalizando el mes de noviembre. Es así como en el financiamiento alternativo ya hay un ámbito regulatorio bastante extenso. Y finalmente, en la parte de la derecha, vemos el tema del InsurTech. InsurTech, que es todo el tema de la tecnología para los seguros, que tiene un marco regulatorio bien definido desde la Ley 527 de 1999, el Código de Comercio, por supuesto, y por el lado del mercado de valores tenemos incluso decretos especiales como el 661 del año 2018, en el caso de los neobancos, muy importante el decreto 1234 sobre sandbox de regulación, que definió la posibilidad de tener certificaciones temporales de operación y que lo comentaba en extenso el superintendente en su intervención. Y finalmente, el tema que está pendiente, tal vez uno de los temas que tiene hoy en día una ausencia normativa y que requiere una rápida intervención, que es el tema de criptoactivos, donde efectivamente con el piloto controlado en materia de operaciones cash in y cash out va a existir una regulación prudencial que permita desarrollar esta actividad de una manera mucho más profunda, con condiciones de seguridad para todos los actores. ¿Qué temas están pendientes dentro de la regulación fintech? Existen diferentes asuntos que podrían estar pendientes de desarrollo. Es el caso, por ejemplo, del crédito digital, lo mencionaba el doctor José Miguel de la Calle. Un punto interesante, está muy bien definido el tema de interés, pero otros cargos adicionales que hoy en día están directamente dirigidos al consumidor de este tipo de créditos, como el tema de acceso a la tecnología, las cuotas de administración y todo lo que tiene que ver con cargos vinculados a seguros o fianzas, necesitan la definición de una categoría jurídica en Colombia que sea una categoría denominada como crédito digital. Y este es un tema donde el liderazgo corresponde directamente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por otro lado, creemos que dentro del tema del sandbox o el piloto controlado del sandbox en materia de criptoactivos, existe toda una oportunidad para desarrollar
obviamente una regulación que le dé seguridad a todos los actores, principalmente a quienes invierten en este tipo de activos digitales. Finalmente, señalar que este año, de manera particular, ha sido el año de la revolución fintech, y en eso agradecemos muchísimo la tarea de la Unidad de Regulación Financiera, de la Superintendencia Financiera, pero va a ser muy importante que se involucren en este desarrollo de una mejora regulatoria en aquellos campos que aún requieren algún tipo de intervención, la Superintendencia de Industria y Comercio y, por supuesto, el Ministerio de las TIC. Es muy interesante que esté con nosotros en esta jornada de hoy el viceministro Germán Rueda, a efectos, por ejemplo, de definir algo que en Colombia se está convirtiendo en un dolor de cabeza, que es la identidad digital. Los servicios digitales ciudadanos necesitan ser definidos desde el punto de vista regulatorio, necesitamos, como les decía, mayor claridad desde el punto de vista de la intervención en el sandbox o en estas areneras por parte de otros actores en aquellas actividades que no se encuentran vigiladas por parte de la supervisión financiera y que son fintech o que hacen parte del fintech. Entonces, pues sencillamente contarles que estamos en el camino de la revolución fintech. El fintech ha llegado para quedarse y la inclusión financiera digitalizada es un motor muy importante del desarrollo de la economía. Muchas gracias. A continuación, iniciará el panel moderado por el consejero Víctor Muñoz, en donde se desarrollarán temas como lo son la importancia del sector en la inclusión financiera, sus retos y el rol de la mujer dentro del ecosistema fintech. En el mismo participarán el superintendente financiero, Jorge Castaño, el presidente de Colombia Fintech, Eric Rincón, y María Camila Muñoz. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan en este panel, al superintendente, a Erika, a María Camila. Voy a arrancar, superintendente, con usted. Lo primero que quisiera preguntar es, en los temas del nuevo SARLAF 4.0, en temas de tecnología, ¿se están implementando tecnologías de identidad digital? Definitivamente el SARLAF 4.0 lo que busca es específicamente simplificar, optimizar procesos intensivos en tecnología, dejar atrás esas falsas seguridades y esa regulación por sospecha y movernos a unos elementos de gestión de riesgos diferentes, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con biometría, perfecto. Datos alternativos, bienvenidos todos para lograr la identificación de una persona, para lograr conocer su perfil de riesgo, su segmentación. Así que definitivamente el salto que estamos dando es a simplificar procesos, optimizarlos y permitirle a todas las personas que puedan acceder de manera fácil, rápida y sencilla a un producto del sistema financiero. María Camila, ¿cuáles son los principales ejes en los cuales se debe desarrollar la política de inclusión financiera en aras de aprovechar las ventajas que ofrecen las fintech? Esa es una pregunta muy buena porque aquí nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de estos retos, pero quería mencionar algunos que son muy importantes. En Colombia hay 6,5 millones de personas en edad laboral que no tienen ningún producto financiero. Y no solo los que están en edad laboral, sino además, por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes de 18 a 25 años son los que menos los utilizan y realmente son pues los que más acceso tienen a un internet o a la tecnología y son los que más nativos digitales son. Otro punto importante que yo fomentaría es, por ejemplo, la entrega de dispositivos móviles, porque el 63% de las operaciones se hacen a través de Internet o de un dispositivo móvil y el 42% de esas operaciones se hacen desde el celular. Entonces sería muy interesante lograr pues hacer una distribución de celulares por ahí. Por ejemplo, fomentar el desarrollo de industrias enfocadas en población que está desatendida, donde sea posible pues llevar, digamos que, inclusión financiera pues a través de la tecnología. Otro tema importante, por ejemplo, solo 9 millones de personas tienen una tarjeta de crédito, porque no la pudieran tener todos para tener además pues acceso a la cantidad de cosas que ofrece el mundo de Internet pues en cuanto al comercio. Esos son solo algunos ejemplos. Muchísimas gracias. Eric, en términos de retos y oportunidades para los emprendedores que hoy están pensando incursionar en el ecosistema fintech, ¿usted qué recomendaciones haría? Bueno, yo creo que hoy en día el principal reto tiene que ver con el acceso al financiamiento y al fondeo de las operaciones. Es decir, aquí necesitamos mucha más inversión.
ha habido un esfuerzo muy importante por parte de Bancoldex y del mismo Ministerio de Hacienda, vinculando diferentes proyectos y programas al desarrollo de ese emprendimiento digital fintech. También hay que, digámoslo así, denotar el trabajo que ha hecho Impulsa alrededor de lo que es el fintech emprendedor, pero aquí es muy importante revisar cómo desde los instrumentos financieros tradicionales muchas veces el emprendedor se ve ahogado, y lo voy a explicar por lo siguiente. Si usted tiene menos de 2 años o 3 años de constitución frente a la Cámara de Comercio, es decir, si tiene su certificado de existencia y representación legal, dice que usted tiene menos de 3 años, el sistema financiero por políticas de crédito no le presta plata a un emprendedor. Entonces ahí es importante que trabajemos mucho más en los fondos de emprendimiento y en la necesidad de acudir a unas fuentes que sean alternativas. Ahí incluso FinTech se convierte en una capital semilla para esos emprendedores digitales, y hay empresas dedicadas hoy en día a entregar préstamos o a entregar crédito a aquella gente que está emprendiendo. Ahí hay que mencionar que eso no es un tema que tenga que ver con modelos de scoring, sino es un tema que tiene que ver con la mentalidad en la que nosotros nos aproximamos hoy a este tipo de iniciativas. Porque si yo aplico un scoring, por más que esté modernizado, por más que sea digital, pues va a seguir siempre dando un modelo de riesgo que dice no es sujeto de crédito. Aquí es fundamental y es muy importante lo que usted menciona, y es hay que cambiar la forma en que uno se aproxima y ve estos modelos de negocio, pero también las fintech en sí mismos ser generadores de recursos para el ecosistema. Superintendente, cuando nosotros hablamos de los temas de sandbox regulatorios, lo primero que se pregunta uno es, ¿de dónde está tomando Colombia los referentes para los modelos de regulación que está utilizando en ese momento, que ha sido reconocido que Colombia es un país que va de avanzada en esos procesos regulatorios? Y 2, ¿cuál es el cronograma que se tiene para el sandbox asociado a los temas de criptoactivos? Que ha sido una pregunta de la industria, y yo aprovecho y se la hago a usted aquí en este panel, porque lo anunciamos ya hace unas semanas, pero digamos que ¿cuáles son los siguientes pasos que vienen en ese sentido? Gracias, consejero. Definitivamente, Colombia en esto ha tenido una política muy clara. La instrucción y la línea de trabajo que hemos recibido es no solamente queremos participar en esta industria, sino ser los mejores. Para la referencia en Colombia, básicamente hemos venido trabajando con 2 jurisdicciones y 2 autoridades. Una, Reino Unido, específicamente con lo que tiene que ver con conductas, la Financial Conduct Authority en Inglaterra. Hemos trabajado mucho con ellos. Lo que tiene que ver específicamente ya en Asia, más con MAS en Singapur. Esos son nuestros 2 referentes. Sabemos que son modelos diferenciados, son modelos que necesitamos acoplar a nuestro país, pero son los que están en este momento marcando la frontera de lo que está haciendo la evolución de la industria fintech a nivel mundial. En segundo lugar, por supuesto, nos movimos rápidamente a tener en unas nuevas jugadas un sandbox para criptoactivos. El cronograma básicamente, como lo mencionábamos esta mañana, es durante el mes de septiembre, octubre, noviembre y hasta el mes de diciembre existe la posibilidad de que las personas que quieran participar, los exchangers que quieran participar, junto con una entidad vigilada bancaria, se presenten, hagan la aplicación en la página de la Superintendencia Financiera, www.superfinanciera.gov.co. Allí hay un link que los lleva a la aplicación de este sandbox. Durante estos 4 meses, pues se reciben esas aplicaciones. Durante el mes de enero, el comité de observación, que está conformado por la Presidencia de la República, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y unos agentes independientes, hacen estas evaluaciones y definen quiénes cumplen los requisitos para iniciar estas pruebas piloto. A partir del primer trimestre del 2021, entonces, se iniciarán estas actividades donde todas las autoridades, la UIAF, la DIAN, el Banco de la República, todos vamos a tener la posibilidad de poder validar y controlar específicamente que todos los elementos de riesgo que nos preocupaban hoy con las tecnologías disponibles, con los nuevos estándares que se han definido a través de las multilaterales, etcétera, es posible poder avanzar en que el sistema financiero pueda, de alguna manera, hacer operaciones de cash in y cash out en términos de los criptoactivos. Esto, por supuesto, mantiene en todo caso el ahorro del público. El ahorro del público no se va a invertir en criptoactivos, no estamos pensando en ese tipo de movidas todavía. Por ahora lo que estamos diciendo es las personas con recursos propios que quieran invertir o que quieran realizar ventas de criptoactivos lo puedan hacer a través de operaciones en el sistema financiero con su debida trazabilidad, con su reportería como corresponde, y eso nos ayudará a tener una mejor transparencia en el funcionamiento de este mercado. Muchísimas gracias. María Camila,
¿Cómo ve usted el rol de la mujer en la industria fintech? ¿Ve usted que en este momento exista baja participación? ¿Ve que existan más oportunidades? Es indispensable, en eso estamos absolutamente convencidos, que se necesita más participación de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el ecosistema digital y de transformación del país, pero me gustaría desde la perspectiva suya ver cómo está haciendo esa aproximación y qué tenemos que hacer para que cada vez tengamos muchísimas más mujeres en el ecosistema y en todo lo que tiene que ver con la transformación en el país. Consejero, yo creo que el medio en este momento es propicio precisamente para que las mujeres encuentren en este tipo de servicios digitales una oportunidad de trabajo porque lo pueden hacer de manera remota. Nosotros, pues digamos que en la industria financiera donde yo pertenecí durante 10 años, pues hay mucha más cantidad de mujeres trabajando y yo pienso que tiene que ver también con el tipo de trabajo y es que es un trabajo que es un servicio, no requiere pues ninguna habilidad física, no requiere a veces desplazamiento, sino que puede desde el lugar de trabajo. Entonces pienso que es una alternativa interesante. Definitivamente en lo que debemos trabajar es en formación de las mujeres, de estas niñas desde que están en los hogares, pues para que tengan acceso a incluso pensar en que pueden ser parte de la fuerza laboral financiera y digital del país, que exista oportunidad en los lugares donde ellas viven, que se pueda estudiar de manera remota y que cada vez con más inclusión educativa desde esta óptica. No necesariamente entrar solo pues a trabajar iniciativas donde pues haya pues trabajos remotos que realizar, sino que además desde el momento en que estén estudiando puedan vincularse a la fuerza laboral y ser parte de ella. Para mí personalmente en Exponencial nosotros somos más mujeres que hombres, como decía ahorita, creo que está pues, relacionado con el tipo de servicio, pues donde estamos pues simplemente haciendo atención al cliente y trabajando pues de manera remota, incluso desde la casa, pero creo que puede pues, ser extendido a cualquier población y pues romper fronteras así. Totalmente de acuerdo y ahí hay que ratificar lo que se ven haciendo desde el gobierno nacional en tema de formación STEM con enfoque de género, lo que se viene trabajando el del Ministerio de las TIC con todos los temas de los Cyberwomen Challenge, los temas de emprendimiento, los temas de empoderamiento, porque es fundamental tener mayor participación de las mujeres liderando startups, liderando iniciativas y haciendo la transformación del país. Eric, una discusión que uno tiene permanentemente cuando se aproxima al ecosistema fintech, y hace pocos días cuando estábamos en la comisión de financiamiento para todo el tema del sector privado, pues digamos que a veces se ven opiniones contrarias en lo que es el sector financiero tradicional y el ecosistema fintech. La pregunta es, ¿debe ser un modelo colaborativo, debe ser un modelo de sinergia, son antagónicos? Porque uno ve los bancos volviéndose muy fintech, de hecho hay un banco con el que los pagos de ingresos solidarios realmente se han hecho a través de todas las creaciones fintech que ellos tienen o todas las soluciones fintech que ellos tienen. ¿Cómo ve usted esa fricción o cómo ve usted esa colaboración que existe hoy entre lo que es esa banca tradicional y el ecosistema fintech? Yo lo veo de la siguiente forma. Yo creo que en Colombia se ha trabajado muy fuertemente en la fintegración, en la necesidad de trabajar de manera colaborativa entre los actores de financiamiento alternativo y los actores de financiamiento tradicional, es decir, las empresas vigiladas y autorizadas por el supervisor financiero. Y lo veo así por la siguiente razón. Esa eventual vista de fintech como un elemento que llegó a desplazar a la banca tradicional, realmente fue tal vez de la primera ola fintech, por allá del año 2007 al año 2012, pero incluso hoy en día en el mundo se habla mucho de la colaboración y la cooperación entre los diferentes actores. Pero eso tiene un efecto muy importante dentro del acceso a los servicios financieros en Colombia. Hoy en día Colombia es sin duda alguna uno de los principales destinos de inversión fintech del mundo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la aparición de tantos actores fintech, si usted ve por el nivel de adherencia, EY, Ernst & Young ha definido que Colombia es el país de mayor adherencia fintech en la región y eso nos lleva a que
Solamente a lo largo de la pandemia han existido inversiones cercanas a los 370 millones de dólares. No hay ningún otro sector de la industria o de la tecnología que haya recibido más inversión. ¿Y eso por qué se da? Porque FinTech ha tenido un efecto competitivo en toda la industria. El hecho de que los bancos y de que industria financiera tradicional haya desarrollado tanta omnicanalidad, tantos servicios a través de medios electrónicos, es consecuencia directa del papel que han jugado las FinTech en esa introducción de modelos disruptivos. Y simplemente termino diciendo lo siguiente: FinTech es el desarrollo de nuevos modelos de negocio o nuevos modelos de negocio que, utilizando la transformación, permiten mejorar la prestación de productos o servicios financieros. Eso lo puede hacer un banco o lo puede hacer una empresa de financiamiento alternativo. Y en ese sentido, yo no sentiría que el FinTech no haga parte necesariamente de expresiones bancarias. En la actualidad, como usted lo menciona, y creo que lo hace con mucha precisión, hay algunos servicios financieros prestados por la banca que efectivamente pueden llegar a ser vistos como manifestaciones FinTech. Totalmente de acuerdo, y yo creo que el mensaje es un mensaje de sinergia, es un mensaje de colaboración, es un mensaje de co-creación. Esto no es un mensaje de un mundo viejo y un mundo nuevo, esto es un mensaje donde todos realmente nos estamos transformando, porque la economía digital está transformando todos los sectores. Yo simplemente concluiría con esas palabras. Les agradezco a todos los participantes del panel y le damos paso al siguiente panel que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Así es, para finalizar la agenda de hoy, tenemos en el siguiente panel como moderador al viceministro de Transformación Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Germán Rueda. Él es ingeniero industrial con enfoque en gerencia de la Universidad de Colombia, la Universidad de Miami, y realizó un Executive MBA en gestión y política del sector de la salud. Adicionalmente, realizó el programa de emprendimiento e innovación social con Starting Block en el London Business School en Inglaterra. La temática a desarrollar en este panel son los nuevos modelos regulatorios, las areneras y las playas regulatorias y su efecto en el ecosistema FinTech. Los panelistas que lo acompañarán son el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, el socio de Garrigues, José Miguel de la Calle Restrepo, y Madeleine Clavijo, Chief Revenue Officer de Kushki Pagos, en expansión en todo LATAM. Es ingeniera industrial con especialización en marketing y máster en comercio electrónico y marketing digital. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana FinTech y de FinSocial, y es la representante de Colombia en la Red Iberoamericana de Mujeres FinTech. Muy buenos días a todos. De verdad es un honor poder estar en este panel, y de lo que hemos visto en toda esta mañana, en estas presentaciones, es que toda innovación con nuevas tecnologías trae unos grandes retos a nivel regulatorio. Y nosotros, desde la OCDE, los gobiernos tenemos, entre muchas otras, dos responsabilidades principales. Primero, tener políticas donde se esté fomentando a la innovación, donde se estén generando esos espacios de poder entender. Y segundo, liderar precisamente ese tipo de experimentos donde se entienda el impacto que tienen todas estas nuevas tecnologías. Entonces, por eso la importancia de los sandbox, donde nosotros podemos entender y conocer el impacto que se está teniendo, entre muchos otros principios, y creo que ha sido una temática constante en este conversatorio esta mañana, es la colaboración entre los diferentes actores. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos aquí en este panel, que creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero súper interesante porque tenemos tres perspectivas muy importantes. Desde la superintendencia, la perspectiva del consumidor; desde el sector privado, cómo ven el emprendimiento de las compañías; y desde lo regulatorio, el expertise y todas las herramientas. Y en Colombia tenemos una grandísima oportunidad de seguir liderando. Ya tenemos un reconocimiento a nivel regional e internacional de todo lo que estamos haciendo, pero creo que tenemos una oportunidad muy grande de continuar liderando y generando muchísimos más espacios. Entonces, el primero, y José Miguel lo mencionaba ya en su ponencia, esta es una pregunta transversal, pero pues a ver cuál de los tres quiere arrancar primero. Pero en nuestro ecosistema FinTech, me gustaría, para los que están conectados, entender qué tan diferentes son las actividades financieramente tradicionales
versus lo que tenemos de actividades de las fintech y por qué, si es el caso, requieren una regulación especial o dedicada para este espacio. Pregunta abierta, no sé si hay algún voluntario que quiera arrancar por ahí. Si quieren yo arranco. Gracias, Madeleine. Bueno, yo diría bastante diferentes, partiendo por el hecho de que las empresas fintech no tenemos licencia para captar, como sí lo tienen pues las entidades financieras que están sometidas a vigilancia y regulación de la superintendencia, y es la razón por la cual nosotros consideramos que no todas las verticales de negocio que están en fintech deben estar reguladas por la superintendencia financiera. Mucho depende de qué tipo de actividades realicen. Nosotros allí en fintech tenemos empresas como las CETPES, que ya tienen un tema de captación ligera, que están bajo vigilancia de la super, pero también tenemos otras que no. En la medida en que la regulación para las compañías fintech sea una regulación pro fintech y que sea distinta a lo que hoy tiene la industria regulada, pues nosotros tenemos toda la apertura y de hecho, como mencionaba Eric hace un instante, en materia de regulación hemos avanzado sustancialmente. Celebramos hoy el proyecto de pagos digitales que desde el gremio hemos trabajado durante los últimos años, que cambia la industria. Para nosotros es el antes y después, donde abre la oportunidad a que lleguen nuevos adquirentes a jugar en el mercado, adquirentes que no requieren ser entidades vigiladas, obviamente pues cumplir con una serie de requisitos, un capital mínimo para poder operar. También abre la posibilidad de que tengamos 2 nuevas cámaras de compensación. En el país siempre hemos tenido solo dos cámaras de compensación y esto abre 2 y la posibilidad de que vengan nuevas. También tenemos allí industrias como la de Kushki y las pasarelas de pago, que con la circular 8 del 2018 de la Superintendencia Financiera se establecieron los estándares mínimos de operación de estas plataformas que no existían. Hoy podemos decir que ya tenemos una industria mucho más estructurada, mucho más segura. Se establecieron allí los estándares mínimos en términos de ciberseguridad, de seguridad de los datos. En Colombia, por ejemplo, las pasarelas de pago operaban sin tener la certificación PCI Compliance, que en la industria de los pagos digitales es la certificación más alta de seguridad de los datos de tarjetas de crédito. Hoy podemos decir que ya tenemos una industria mucho más estructurada, mucho más robusta. Nos faltan caminos por recorrer, pero yo pienso que estamos en esa etapa de armar la línea y de trazar la ruta de trabajo. Nosotros desde el gremio tenemos… Ahí te interrumpo Sí. un segundito porque me parece muy importante lo que nos estás diciendo, Madeleine, en cuanto a la hoja de ruta, la estructura, todo lo que tenemos a nivel, digamos, del marco regulatorio, pero me gustaría dirigirme al superintendente porque en todo esto es muy importante que tengamos presente todas estas soluciones y todo lo que se está dando en el ecosistema. Al final del día se está haciendo de cara al usuario, a las personas, a prestarles mejores servicios, a que podamos de cierta forma mejorarles su calidad de vida o generarles soluciones. Entonces, superintendente, me gustaría preguntarle, con toda esta regulación, con los avances que hemos visto en el ecosistema de fintech, ¿cómo se ha impactado el consumidor y si se anticipan de pronto cambios para asegurarnos que esa perspectiva y esa, digamos, esa conciencia que necesitamos tener frente a los usuarios se mantenga? Gracias, viceministro. Pues sí, evidentemente yo creo que cualquier esfuerzo que venga hacia el beneficio del consumidor será importante. Eso, digamos, como una premisa mayor o general, pues sería una obviedad desde lo que tiene que ver con la perspectiva del supervisor, de la superintendencia. Pero en lo que tiene que ver con la industria fintech, pues obviamente para nosotros, primero es un gran reto porque nosotros, digamos, somos los supervisores principales al no ser una actividad estrictamente regulada o vigilada por el señor superintendente financiero. Y eso nos impone un reto porque aun cuando tenemos un marco regulatorio, digamos, asequible y comprensible, que es el Estatuto del Consumidor, pues por supuesto que todavía quedan muchos retos. El doctor de la Calle ya lo mencionaba en su intervención, de que obviamente todavía vendrán muchas discusiones respecto de lo que tiene que ver con las tasas, respecto de lo que tiene que ver con algunos estándares de lo que tiene que cumplir el sistema financiero tradicional versus estos nuevos modelos de negocio. Entonces yo creo que lo que hay que tener en la perspectiva es que cualquier cosa que le beneficie al mercado y al consumidor es algo que obviamente hay que apoyar, pero cualquier empresa o cualquier negocio que quiera entrar en el juego del mercado en Colombia, como en cualquier otro estado, y más los estados, digamos, de estándar OCDE, como usted lo mencionaba,
pues tiene que tener unas buenas políticas de cumplimiento. Buenas políticas de cumplimiento no es simplemente tener que cumplir con el tamiz jurídico como una receta que hay que cumplir, y unos abogados le dicen a uno es que en Colombia tiene que tener A, B y C para operar. Yo creo que también tenemos que quitarnos ese sofisma de distracción del cumplimiento normativo para pasar al cumplimiento del negocio. Y el cumplimiento del negocio, como notaba Madeleine, es muy importante también que nuestros clientes tengan certidumbre del tratamiento de su información, de la política de trámite y de política de tratamiento de datos, no solamente porque me imponen una multa, sino porque es un negocio que tiene aparejado un riesgo. Estamos haciendo operaciones financieras, aun cuando no tradicionales. Y desde esa perspectiva yo creo que tiene que haber en la regulación algo novedoso, esas areneras regulatorias, que podamos tener también un regente de esa política pública, pero sobre todo alguien que sea el detonante. Y creo que el trabajo que ha venido haciendo el consejero Víctor Muñoz y la consejería es muy importante, porque él ha traído los temas relevantes en lo internacional para tratar de mover tres diferentes vías. Lo primero, cuando es menester hacer regulación, pensar en eso y sacar unos proyectos de ley que puedan venir con todas las visiones de todos los actores. MINTIC, la superintendencia financiera, el Ministerio de Hacienda, etcétera, la industria, por supuesto. Segundo, cuando no amerita la regulación, mejor unas guías, unas recomendaciones o instrumentos que no son menos vinculantes, porque pues aun cuando son de derecho flexible empiezan a generar una doctrina. Y lo tercero, que es algo en lo que el señor superintendente financiero trabaja mucho y apoyamos, sus sandos regulatorios. Entonces yo creo que en ese ambiente de buena comunidad, gobierno, industria, ciudadano o consumidor, puede haber un trípode importante y un círculo virtuoso que va a traer buenas conclusiones. ¿Cuándo es menester regular? ¿Cuándo es menester actualizar? ¿Y cuándo es menester probar, si me lo permite? Por supuesto, y bajo esa misma línea me gustaría preguntarle, doctor de la Calle, como dos preguntas en una, porque desde el ordenamiento jurídico, entendiendo que necesitamos un balance obviamente entre lo que existe actualmente, pero necesitamos algún grado de flexibilización para precisamente poder experimentar, teniendo en cuenta como las diferentes perspectivas. ¿Cómo pueden, digamos, los actores del ecosistema aprovechar estas herramientas que existen y cómo cree usted que deben funcionar o pueden ser los principales objetivos de esos espacios de experimentación? Bueno, viceministro, muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta. Empiezo brevemente por el punto anterior que me parece interesante, hacer un repaso muy breve de lo que considero que son las diferencias de la industria fintech con la banca tradicional. Digamos que claramente, y como decía en el panel anterior, puede haber muchas actividades fintech dentro del sistema tradicional de servicios financieros, pero yo identifico 4 o 5 situaciones que sí me parece que hacen que a esta industria la debamos ver como una industria autónoma, súper relevante para el desarrollo colombiano, una oportunidad increíble para dar saltos cualitativos de crecimiento, no solo porque tiene un impacto de crecimiento endógeno, sino que tiene efectos exógenos sobre la inclusión financiera, la formalización, etcétera. Y tal vez la primera distinción es que mientras que la tecnología en la banca tradicional es parte esencial, en las fintech es de la naturaleza de las fintech. Digamos que la actividad fintech es nativa digital, es nativa tecnológica. Lo segundo, pues tienen modelos de negocio distintos y tienen modelos de servicio distintos precisamente o en buena medida por eso que acabo de mencionar, y eso nos conduce a pensar también que el perfil del cliente es diferente. Digamos que el crédito promedio de la industria fintech no debe estar más arriba de 700.000 pesos. El crédito promedio de la banca tradicional debe estar por encima de los 4 millones de pesos. Eso además se relaciona con que la estructura de costos de los dos sectores son distintos. Entre otras razones, para yo no ahondar mucho más en esto y pasar al otro tema, entre otras razones porque la banca tradicional se apalanca en buena medida por la captación. La industria fintech normalmente, que no es vigilada por la Superintendencia Financiera, sino por la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras cosas es porque no tiene captación. Y eso no solo es una diferencia regulatoria, sino de la estructura de costos, por razones obvias.
Lo mismo pasa con el perfil de riesgo y el tipo de productos, son diferentes naturalmente por las mismas como consecuencia de lo que acabo de decir. Y para rematar con respecto al tema de la flexibilización regulatoria, yo diría una cosa. A mí me parece que el 1234 es un gran avance, me parece que este decreto está en la línea correcta, el COMPES es un gran avance, me parece que allí hay un catálogo de procedimientos y de criterios muy importantes para que vamos a hacer pilotos con más velocidad y a hacer pruebas con más velocidad y avanzar con más prontitud, que es lo que realmente queremos. Pero ojalá no nos pase como, digamos, me parece que pasó con la industria del cannabis medicinal. Es un ejemplo que traigo a colación. Con una legislación estupenda, un gobierno, digamos, un establecimiento gubernamental dedicado a organizar las ideas de cuáles fueran las licencias y los tipos de industria y todo, plasmado de manera estupenda en la legislación de cannabis medicinal, pero que después nos quedamos muy complicado en la aplicación de la legislación porque se vuelve demasiado cositero la utilización de todos los procedimientos y la gran oportunidad que tuvo o que ha tenido el país con esa industria, perdón el ejemplo que me parece que tiene alguna relevancia porque también era una industria con un potencial enorme para apalancar el desarrollo del país, pues se nos ha ido quedando ese sueño un poco en que obtener una licencia es complicadísimo, conseguir que los ministerios, que son 2 en ese caso, se coordinen es difícil. Ojalá no nos pase esto aquí. Tenemos buen decreto 1234, pero yo creo que aquí nos falta tirarnos a la piscina y salir adelante con aprobar proyectos rápidamente y acompañar al sector privado. Excelente punto y creo que lo hablaban también en el panel anterior y ese es el punto de la colaboración, de la co-creación, de traer todas las perspectivas. Y quiero rescatar algo que nos decía José Miguel frente a la diferenciación. En los modelos de negocio son distintos, son compañías que en el core la base tecnológica es muchísimo más fuerte y me gustaría, y confieso, hablando antes de esto, con Madeleine aprendí algo nuevo, yo no sabía que Kushki maneja el 100% de los pagos de PS de Rappi y es una compañía nacional, o sea, tenemos aquí talento, tenemos compañías con unos avances importantísimos, pero muchas veces no se conocen. Entonces me gustaría preguntarte, Madeleine, desde el sector privado, ¿cómo crees que las compañías pueden aportar a ese desarrollo de las habilidades del ecosistema? ¿Qué participación crees que puede tener ahí el sector para ayudarnos a fortalecer y acelerar todos estos emprendimientos y todas estas soluciones en el ecosistema? Sí, bueno, al final las fintech también somos sector privado, sí, que somos las que estamos de alguna manera trayendo todas estas nuevas tecnologías emergentes, llámese blockchain, cripto, moneda digital, dinero digital, inteligencia artificial, y ahí nosotros vemos una oportunidad enorme. También si vemos desde el otro lado y creemos que el sector privado son las grandes empresas, una forma como se puede ayudar y se puede contribuir al desarrollo de esta industria en el país es que podamos desarrollar marcos de actuación colaborativa, que podamos desarrollar proyectos conjuntos, en donde, por ejemplo, el sector privado o las grandes compañías financieras pongan los clientes y nosotros poner la tecnología. Cuando nacieron las primeras empresas fintech, las startups iban por un lado y las grandes empresas financieras iban por otro, pero hoy el enfoque es completamente distinto. Hoy vemos cómo grandes empresas financieras o están desarrollando sus propios proyectos fintech o se están asociando con estas empresas emergentes para poder avanzar en este camino de crear un ecosistema mucho más estructurado, mucho más relevante en el mundo, no solamente en Colombia, y ahí las empresas colombianas tenemos un papel súper relevante. Aquí hay un talento increíble, no solamente en recurso humano, sino también en tecnología. Nosotros vemos cómo hay empresas fintech que están siendo mucho más exitosas fuera de Colombia que acá mismo. Entonces es una invitación para que podamos desarrollar alianzas, modelos asociativos como por ejemplo el que hizo Sura con Confirming, que ahora nos acompañaba María Camila en temas de factoring, y que podamos conjuntamente estrechar, digamos, tecnología versus productos y usuarios y poder contribuir a construir un ecosistema mucho más robusto y relevante. Excelentes puntos y me gustaría como retomar, entendiendo que nosotros ahorita tenemos conectadas personas, digamos, que participan en este ecosistema desde sus diferentes perspectivas, me gustaría preguntarle a cada uno
como cuál creen ustedes que es como el principal mensaje que les gustaría transmitir a los consumidores, a las personas como usuarios, al sector privado, emprendimientos fintech, a los que participan en el ambiente regulatorio. ¿Cuál creen ustedes que es como ese mensaje principal que debemos recoger de hoy, pensando hoy sobre todo que estamos hablando de fintech hacia futuro? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les gustaría dejar como mensaje a todas estas personas que están conectadas? Y de pronto arranco con José Miguel. Muy bien, yo creo que hay un mensaje que es fundamental. Yo creo que ese, dentro de varios, que tal vez uno intentaría pensar en varios, pero tratando de llegar a un solo tema, me parece que es fundamental el tema de seguridad jurídica y confianza. ¿Por qué? Porque la industria fintech, como decía yo hace un momento, creo que tiene un potencial, tal vez es el potencial más grande que tenemos en Colombia en este momento, para apalancar el desarrollo, salir adelante con tasas de crecimiento muy grandes y generar una irrigación en sectores fuera de las fintech, es algo que yo le veo ese poder a la industria. Y la clave, entre de muchas, me parece que tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que darle claridad al inversionista, tenemos que darle claridad al consumidor fintech, tenemos que mostrarle el camino con toda transparencia de cuánto se demora sacar una licencia, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuáles son las variables que juegan en mi modelo de negocio. Qué bueno sería que nuevos emprendedores encuentren en Colombia un país, digamos, superior en términos de las señales que le entregamos desde la regulación para invertir aquí. Y creo que eso depende mucho del gobierno nacional, pero no todo, porque también tiene que ver con la combinación sector privado, sector público, y tiene que ver infortunadamente con una cosa que no funciona tan bien, que es la justicia colombiana, que es demorada en sus decisiones y que puede generar señales que no son claras para el inversionista. Pero creo que ahí ese sería mi punto. Muchas gracias, Madeleine. Bueno, además de los temas regulatorios que son súper importantes, en donde nosotros como gremio también hemos aportado mucho, de hecho ahí no más contarles que nuestra siguiente gran iniciativa, que definitivamente cambia la historia de la industria fintech en Colombia, es empezar a trabajar en Open Banking, porque definitivamente esto va a ser una contribución muy importante, como decía el viceministro, no solamente para las empresas, sino también para los usuarios, en donde vía ese compartimiento de la información podamos desarrollar mucho más la industria y también dejarles el mensaje. Nosotros desde el gremio siempre hemos mantenido la filosofía y creemos en esto, y es que vía las empresas fintech podemos lograr una importante inclusión financiera, o sea, apoyar muchísimo al país en este aspecto en donde hemos avanzado, pero definitivamente nos falta un camino bastante grande por recorrer y finalmente pues invitar a todo el ecosistema. Es decir, esto es una posibilidad de actuación conjunta, usuarios, empresas, gobierno, sector fintech, en donde si de verdad logramos esta construcción colectiva, va a ser el antes y después para el país y para la industria. Excelente. Superintendente. Gracias, viceministro. Sí, creo que el primer asunto pues siempre va a ser la variable regulatoria. Creo que esa la podemos allanar con unos buenos mecanismos de cumplimiento, con unas buenas herramientas como la arena regulatoria y con ya instrumentos, digamos, jurídicos como el decreto de la superfinanciera. La segunda, todo lo que sea abrir mercado, todo lo que sea traer nuevos actores y todo lo que sea desarrollar y maximizar muchos sectores, pero por supuesto garantizarle a los consumidores muchos mejores productos y muchos mejores servicios, en este caso pues servicios financieros no tradicionales, pues será la impronta de la autoridad de competencia de cualquier país y más de un país como este que ha sido serio en su ingreso y acceso y mantenimiento en la OCDE. Pero además de eso es porque creo, recogiendo las palabras del doctor de la Calle, de Madeleine, que puede ser un instrumento que puede traer unas garantías adicionales. La primera, pues obviamente queremos es bancarizar más y generar instrumentos de inclusión financiera que puedan llegar a una base de clientes que a veces no tiene la posibilidad de acceder al sistema financiero tradicional, y eso es bueno.
Lo segundo, garantizarles también que ese servicio venga con seguridades y garantías de que no haya fuga de datos, no haya incidentes de seguridad, no haya situaciones de suplantación en donde por no ser la banca tradicional entonces no se vaya a hacer menos exigible o mayormente exigible el estándar de cumplimiento. Entonces, eso sería como una segunda idea. Y la tercera, en el marco de la pandemia y en muchos de los trabajos que ha desarrollado, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación a través de su director Luis Alberto, de la posibilidad de poderles llevar ingreso solidario y muchos otros subsidios a mucha de la población, pues esa banca no tradicional es un socio importante y son vehículos importantes de tener. Esa bancarización, digamos, del primer nivel sin las rigideces del sistema tradicional puede ser beneficioso, probó ser beneficioso en un momento en otros estados con unos niveles muy similares al nuestro, pero se volvió una realidad que creo que fue destacada recientemente por la publicación de Economist, por la posibilidad de llevarle esos subsidios y esas herramientas a estas poblaciones. Entonces, como decía Madeleine, yo creo que es importante que podamos seguir trabajando en eso, por una cosa, porque es que la banca tradicional ha empezado a innovar a la fuerza, si se quiere, mientras que las industrias fintech son una innovación real que más bien se ha ido o se tendrá que bancarizar a la fuerza. Entonces es como una variable muy distinta en donde aquí, si lo que estamos abogando es por cuarta revolución industrial, pues la industria fintech ya la tiene, es un actor real de la misma. La segunda, más allá, digamos, de ese lugar común del talento y la creatividad colombiana, pues es que ya tenemos las empresas, es decir, no es un sueño de ciencia ficción, ni es una promesa, ni es una premisa ahí un poco gaseosa, sino que ya tenemos modelos de negocios colombianos, incluso más exitosos en el exterior que en el mercado interno. Y lo tercero, pues creo que ya desde la perspectiva neta de la competencia, pues para uno será muy importante, me toque a mí o le toque a otro superintendente, pues poder hacer el análisis de ver cómo ese mercado tradicional clásico, bancario, un poco más cerrado y más restringido por temas regulatorios, por temas de garantías, cómo va a entrar a competir con un ecosistema fintech de una banca mucho más abierta, mucho más ligera, mucho más liviana, pero mucho más accesible. Entonces creo que también ahí hay un tema de competencia que será interesante de abordar en el futuro cercano. Excelente, y no puedo perder esta oportunidad de compartirles de pronto reacción con dos sombreros que tengo hoy. Primero desde Mintic y segundo moderando este excelente panel con estos aportes que nos han hecho, porque también quiero que los que están conectados, que todas las personas sepan que desde este gobierno la apuesta a la transformación digital ha sido absolutamente toda. Desde las bases del Plan Nacional de Desarrollo, nuestros artículos, los compes de transformación digital, inteligencia artificial, y desde Mintic estamos también contribuyendo a esto en diferentes frentes. En la apuesta al talento que estamos haciendo y rescato solo uno de nuestros programas, Misión TIC 2022. Vamos a estarle inyectando al ecosistema en general, no solo fintech, pero fintech que se va a ver beneficiada. Vamos a tener 100.000 nuevos programadores de aquí al 2022. Tenemos nuestra apuesta al emprendimiento digital, un trabajo que hacemos de la mano de Impulsa para fomentar, darle las habilidades a las personas para que puedan seguir innovando, seguir trabajando en equipo. Una apuesta también desde lo regulatorio con el marco, lo mencionaba Eric, estamos trabajando fuertemente en nuestros servicios ciudadanos digitales, en la interoperabilidad, en la autenticación, en la carpeta ciudadana, y todo esto converge en las personas que son nuestro foco día a día, en poder servirles, que todas estas soluciones y todos estos desarrollos se den. Entonces, desde Mintic, sí me gustaría invitar también a todos los que están conectados a que conozcan nuestros proyectos, nuestro trabajo que estamos haciendo, la apuesta a nivel de regulación, de las reglas de juego, que es muy importante para ir recogiendo ya como moderador las conclusiones principales. Importantísima esta seguridad jurídica, entender las reglas de juego. Y lo que no sepamos, ponerlo sobre la mesa. Yo soy muy partidario de tener unos espacios donde así no tengamos todo resuelto, que lo reconozcamos para poder trabajarlo en conjunto. Esto es donde estamos hoy, esto es lo que nos falta, y que entre todas las cabezas que nos reunimos podamos diseñar estas soluciones. Lo segundo, importantísimo, el trabajo colaborativo, que integremos a todas las perspectivas, todos los que están participando, que tienen ese interés en construir. Y lo que mencionaba también el superintendente, este trabajo de entender cómo nosotros podemos llegar a soluciones de inclusión financiera, los ejemplos con los subsidios, estas alianzas público-privadas que nos van a permitir facilitar, acelerar todos estos procesos, obviamente de la mano de todos los que participan en el desarrollo de estas soluciones. Entonces, para cerrar, quiero recoger de todo esto que hemos oído hoy, no solo en las presentaciones, sino en el foro. Creo que estos espacios de experimentación, nuestros sandbox, son una oportunidad increíble que tenemos en el país. Tenemos unos avances importantísimos.
son generadores de oportunidades, son generadores de conocimiento, de aprendizajes, de experiencias que creo que nos van a permitir fortalecer la posición de Colombia, que nos reconozcan como líderes en la región, que sea atractivo para las empresas venir aquí, porque tenemos el marco regulatorio, porque tenemos la participación de los actores, porque tenemos el talento y que tenemos empresas aquí en Colombia que nos pueden ayudar a resolver todos estos retos, que no tenemos que salir de Colombia, que aquí mismo necesitamos que absolutamente todos le apuesten al talento que tenemos aquí en el país. Entonces, quiero agradecerles a los tres, Madeleine, José Miguel, superintendente, por los aportes a esta discusión que es tan enriquecedora, tan importante en este momento para continuar avanzando en todos nuestros temas de transformación digital, y al consejero y al equipo de la consejería, mi gratitud y admiración por generar estos espacios. De verdad es un honor poder estar aquí, y a todos los que nos acompañan en la sesión, porque de verdad que con esta conversación, con esta co-creación y construcción es que vamos a fortalecer y salir adelante como país. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias por sus grandiosos aportes. Así termina este webinar llamado La regulación FinTech y su futuro, donde hablamos acerca de los nuevos retos de los ecosistemas FinTech y de los avances en temas como inclusión, educación financiera, emprendimiento y otras temáticas fundamentales para el desarrollo de nuestro país. A todos los panelistas expertos, muchísimas gracias. A todos los que estuvieron conectados con nosotros, muchísimas gracias también y un feliz día.